Bueno, buenos días. Empezamos la sesión hoy, que también está repleta de actividad durante toda la mañana, y empezamos con la primera ponencia de Víctor Bayarri Catalá. Víctor Bayarri es consultor social y director de Alter Civitas Consultoría Social. Ya ha participado en numerosas ocasiones trabajando para o en colaboración con el CERMI y ha realizado trabajos tales como Derechos y Servicios Sociales por un sistema de servicios sociales universal, garantía y de calidad publicado en la colección CERMI.es. Ha realizado el Manual para la Negociación Colectiva Inclusiva en materia de discapacidad, también de la colección CERMI.es, esta inclusión y diversidad, y ha participado en obras colectivas como Discapacidad, Tercer Sector e Inclusión Social de la colección CERMI.es. Ha colaborado también con varios CERMIs autonómicos, como EDECA, con el libro blanco sobre la discapacidad en Euskadi, o con el CERMI Cantabria, con un estudio titulado Hacia unos servicios sociales de calidad adecuados a las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad. Yo creo que es bien conocido por todos y por la mayoría, porque he trabajado con muchos de los CERMIs autonómicos y con las entidades CERMI, y por lo tanto no me voy a demorar más en que inicie la ponencia, y nos va a adelantar un poco el documento político sobre el espacio sociosanitario que está elaborando para el CERMI estatal. Así que cuando quieras, Víctor. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos vosotros y vosotras por la confianza, por la posibilidad de colaborar en esta gran obra, en esta gran labor que es el CERMI, ¿no? Yo, antes que nada, este agradecimiento lo querría hacer extensivo a Yolanda Fillat, que de hecho es la que tiene más mérito en todo esto. O sea, aquí me acaba de presentar Luis como que yo, no, esto es un equipo, y principalmente si tengo que destacar a alguien es a Yolanda, que realmente es una trabajadora integral y convencida de todo lo que estáis haciendo, ¿no? También a aquellos compañeros y compañeras que habéis participado en este estudio en concreto. Cada vez que hemos podido tener la experiencia de colaborar con CERMI, lo cierto es que la participación se nota y por tanto, las propuestas, las reflexiones y propuestas que puedan salir de este posicionamiento son las vuestras. Y el mérito, en todo caso, del contenido será vuestro. Ya si hay defectos de forma, supongo que por ahí nos tenemos que quedar con la responsabilidad, ¿no? Por cierto, ¿qué os dieron ayer por la noche? Que aquí hay una participación notoria. ¿Qué pasa? ¿Que en Navarra dais mucho ambiente? Me decía Luis que acabasteis muy tarde. Van llegando poco a poco. Creo que había incluso propuestas ayer al mediodía de que, bueno, que ya podíamos haber hecho el congreso casi en un restaurante, ¿no? O sea, o en la calle, lloviendo, ¿no? Muy bien. Yo voy a hacer mi intervención en estos 25 minutos que tengo. Si es posible, reduciré algo por si hay cuestiones, preguntas o alguna reflexión que queráis añadir. No siguiendo la presentación preparada, la voy a dejar, la vais a tener ahí disponible, pero prácticamente una síntesis de la misma, porque el contenido igual daría para bastante más rato que el que disponemos, vaya. Tenéis muchos temas, ¿no? En primer lugar, salud, servicios sociales, espacio sociosanitario. Hace muchos años que en España se debate sobre espacio sociosanitario. Hace muchos años y no pocos. Yo recuerdo un excelente informe de aquella época, el informe Abril del año 91, si no me falla la memoria. Hay una larga trayectoria de debate y de reflexión, pero es un espacio que normalmente ha quedado mal cubierto y de una manera heterogénea, de una manera, vamos a decir, insuficiente. Y en el fondo esto debe ser porque la concepción del propio sistema sanitario adolece en ocasiones de un exceso de tecnocracia y el sistema de servicios sociales adolece en España de una insuficiencia crónica. Por tanto, vamos a decir, la criatura que tendría que nacer de ambos sistemas encuentra difícil manera de salir y de salir a la luz y de progresar. Recuerdo en el año 2000 un excelente informe del Defensor del Pueblo, en aquella época, en el marco del debate que se produjo sobre el futuro sistema de la dependencia, y había un muy buen trabajo de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Y, entre otras cosas, dejaba bastante claro que los dos sistemas, el social y el sanitario, en cierta manera, vienen a ser como agua y aceite. Son muy difíciles de mezclar o de combinar o de trabajar.
Y no solo por un déficit en las decisiones públicas o por un déficit científico, sino también por culturas muy alejadas entre los ámbitos profesionales. Sitúo esto porque a partir del 2000 se producen grandes novedades muy importantes en las cuales, especialmente la Convención de Derechos, desde CERMI habéis sido un actor importante, muy significativo, y que son básicamente la aprobación de la CIF, de la Clasificación Internacional de la Funcionalidad, y la aprobación de la Convención de Derechos sobre las Personas con Discapacidad. Son dos hitos fundamentales, pero si observamos a la luz de esos dos grandes hitos y de esos dos grandes faros que nos tendrían que dar una buena ruta, vemos que el sistema de salud y el sistema de servicios sociales y el que debería ser el espacio sanitario no responden, ni mucho menos, desde el punto de vista científico al concepto y al planteamiento de la CIF, ni tampoco cumplen plenamente, ni mucho menos, con el mandato de los artículos 25 y otros, 19 y el de rehabilitación, 26, que nos está dando la propia Convención. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre a un nivel más concreto? ¿Qué déficits más concretos hay? O sea, yo querría destacar estos dos elementos de referencia porque cuando tengamos que interpretar, cuando queramos analizar cada uno de nosotros, de nosotras individualmente, en el marco de nuestra responsabilidad, en organizaciones, en entidades, en los CERMIs autonómicos, cuando queramos analizar qué está pasando con el espacio sanitario, ya mi recomendación directa es, ¿está concebido desde una perspectiva holística de salud integral como nos plantea la CIF? ¿Está teniendo en cuenta el funcionamiento de las personas a un nivel global? ¿Tiene en cuenta, por tanto, no solo las estructuras corporales, los funcionamientos de la persona desde su propia capacidad, sino también los factores contextuales? ¿Tiene en cuenta los factores ambientales? ¿Tiene en cuenta la plena accesibilidad? ¿Tiene en cuenta, o sea, la concepción de este sistema de salud, de este sistema de servicios sociales o ese espacio sanitario es coherente con la CIF desde el punto de vista científico y técnico? Yo creo que si esto lo pudiéramos poner en un breve checklist, veríamos rápidamente que hay grandes déficits en cualquier territorio y en cualquier de las dimensiones, ¿no? Pero tampoco pasaría la prueba del algodón si lo contrastamos con la claridad de la Declaración de Derechos. Por tanto, no pasaría la prueba del algodón si lo que queremos es comprobar que no se están produciendo discriminaciones, como nos plantea claramente el artículo 25 de la Convención de Derechos. Y discriminación tanto es, ya sabéis, la directa como la indirecta, y se producen de ambos tipos de manera notoria, ¿no? Y yo creo que incluso mucho menos veríamos cumplido el artículo 26. No veríamos que se estén produciendo las condiciones a nivel de habilitación y rehabilitación de manera continuada para que una persona con discapacidad o incluso sin discapacidad reconocida pueda tener una atención continuada si tiene necesidades de habilitación y rehabilitación, ¿no? Bueno, en 5 minutos esto se ha medio llenado, ¿eh? O sea que creo que la cortesía todavía hemos empezado puntuales. Bien, déficits globales que tenemos en España. La propia no concepción del espacio sociosanitario, el propio no enfoque del espacio es un gran déficit y además da la sensación que es, que por decirlo de alguna manera, es la cenicienta. Vaya, servicios sociales ya lo es mucho, pero bueno, el debate se abre, este melón se abre de tanto en tanto y parece que lo catas, vuelves a poner ahí el trozo que has sacado y vuelve a quedar oculto, ¿no? En este mismo momento hay todo un trabajo, estáis haciendo todo un trabajo con el Ministerio, pero bueno, cabría la posibilidad que se acabe la legislatura y todavía no se hayan concretado cosas significativas, ¿no? Hay esta dificultad, pero además no hemos hecho todavía grandes avances en accesibilidad universal y diseño para todos en el sistema de salud, en el sistema de servicios sociales y en las dimensiones escasas pero existentes del espacio sociosanitario.
tampoco hay unas condiciones plenas de igualdad de oportunidades y no discriminación. Y esto, las causas pueden ser muy diversas, desde un déficit en la cartera o el catálogo de servicios o hasta una actitud o pasando por un protocolo inadecuado en la atención. O sea, hay muchas causas. Algunas de ellas vienen dadas por falta de formación, por falta de definición de competencias por parte de los profesionales de salud, de servicios sociales y de ese espacio sanitario en lo que es el trato, el conocimiento, la aptitud y la actitud respecto a la realidad de la discapacidad. En muchas ocasiones ahí hay un déficit, pero en otras sencillamente son barreras mucho más elementales. Creo que todos hemos tenido la situación de querer entender en un uso de servicios, concretamente hospitalarios, exactamente nuestros derechos o el de una persona, de un familiar con discapacidad podía tener. Pues esto no está nada claro. No está nada claro. Vaya, por poner un ejemplo, mi hija tuvo un ingreso de unos meses hace poco y me decía, he tenido que pedir expresamente que me dijeran dónde podía yo contrastar si se estaban cumpliendo el respeto a mis derechos. Bueno, pues esto ocurre bastante a menudo. Puede haber un cartel, el cartel a veces está poco visible y evidentemente no hay facilidades al respecto. Y solo que lo preguntes, en muchas ocasiones lo que vas a tener es un rechazo. Por tanto, hablamos de el espacio sociosanitario desde la perspectiva de la discapacidad, pero si lo hacemos desde la perspectiva de la accesibilidad universal y de diseño para todos, son prácticamente todos los ciudadanos y ciudadanas que en algún momento de su vida van a sufrir carencias significativas, ¿no? Luego hay un tema de gobernanza. El CERMI es muy proactivo en conseguir que la gobernanza en España, en todo lo relacionado con la discapacidad, sea positiva y sea avanzada, pero podemos entender que todavía hoy en día tenemos déficits significativos de estar de pleno en la toma de decisiones, de la planificación, de la legislación, de todo aquello que atañe a este espacio, ¿no? Y, bueno, ya lo he dicho antes, los propios derechos de las personas no están en el candelero suficientemente cuando se usa, sobre todo, el sistema de salud, ¿no? Propuestas concretas que saldrían del estudio. Propuestas concretas. Nos hace falta una cartera de servicios sociosanitarios. Necesitamos una cartera bien estructurada, bien clasificada, con claridad en las condiciones funcionales, materiales, con condición de derecho. Esa cartera tendría que ser, yo entiendo que el primus inter pares entre este caso es el sistema de salud y tendría que ser garantista y única o unificada para el conjunto de España. Tendría que ser una cartera que realmente se pueda entender bien. Y esta cartera tendría que permitir cubrir el conjunto de déficits o, como mínimo, aquellos mayores que hemos podido observar. Voy a citar algunos ya de los requisitos que tendría que tener en cuanto a contenido esta cartera. Voy a citar algunos. No puedo citarlos todos porque hay una larga relación y creo que merece la pena luego que trabajéis el estudio, ¿no? La atención psicológica. La atención psicológica en muchas ocasiones no existe o es insuficiente o es episódica. Y, en cambio, en muchas de las realidades de la discapacidad es fundamental y tendría que estar acompañando muchas de estas realidades y muchas de estas necesidades de apoyo y mejorarían notablemente las condiciones de salud de las personas. Recordemos, biopsicosocial, el concepto ya de hace mucho tiempo de la OMS, ¿no? Si tengo que precisar todavía más, esta atención ya no solamente psicológica, sino globalmente para el desarrollo, es fundamental en la etapa infantil. Y no solamente en el caso de un niño o una niña que luego va a tener una realidad, va a vivir una realidad de discapacidad, sino en muchos casos sencillamente por mejorar sus posibilidades de desarrollo. ¿Hemos evolucionado? Sí, España está mejor que estaba hace 20 años en temas de desarrollo infantil y atención temprana, pero seguimos estando con grandes déficits para lo que podían ser estándares más elevados. Y permitirme que añada algo de mi cosecha. No invertir en todo lo que estoy diciendo, pero si se puede ser notorio en la etapa de infancia, no invertir en prevención en la etapa de infancia es, digámoslo claro, falta de inteligencia política colectiva. O sea, realmente, pequeño excurso, pensamos mucho en gasto, tanto en salud como en social,
yo creo que hemos equivocado el debate. Tenemos que hablar de inversión en salud y en desarrollo social y humano. Esto es una de las mejores inversiones con rendimiento humano, con rendimiento social y con rendimiento económico que podemos hacer, ¿no? La rehabilitación. La rehabilitación tiene que ser un derecho continuado y suficiente. En muchas ocasiones tienes derecho a un grado de rehabilitación en determinadas condiciones, insuficiente, y luego o te lo pagas o... Este es un tema fundamental y tiene que estar bien estructurado y bien detallado, ¿no? El apoyo al todo el tema ortoprotésico. También ha habido avances, pero nos hace falta un catálogo detallado, unificado y claro y en actualización continua de lo que tiene que ser el derecho a todo tipo de prestaciones ortoprotésicas. Si entramos en el mundo de los fármacos, bien, yo creo que solo hace falta leer las noticias y prácticamente cada semana veremos cosas. Ahora mismo con la hepatitis C tenemos un tema jugoso. Pues bien, tendríamos que tener claro el derecho a la medicación y sobre todo el derecho no solamente a los fármacos existentes y a la posibilidad de que sean asequibles para el sistema, sino que además la investigación aquí es clave. La inversión en investigación, todo lo que son enfermedades y síndromes raros necesitan una mayor inversión en I+D+I para todo el tema farmacológico de tratamientos, ¿no? Las personas y las familias cuidadoras son otros de los grandes olvidados. De hecho, ya lo fueron en el sistema de dependencia. No entraré ahí ni mucho menos a fondo, no daría. Pero lo son también a efectos de lo que pueden ser acompañamientos. Un acompañamiento en un hospital. Hay muchas situaciones en las cuales este es un tema todavía deficitario y difícil. Y ya no digamos la conciliación. Bien. En cuanto a lo que sería el propio catálogo o cartera, tendríamos también déficits específicos en trastorno mental grave, tendríamos déficits específicos en daño cerebral adquirido, tendríamos déficits en una larga relación de tipos de discapacidad donde la respuesta es insuficiente y no existen especialidades en cada uno y todos los territorios. Te tienes que desplazar y te tienes que ir a un lado de España para que te atiendan bien o a otro. Bien, esto no sería lo que desearíamos y lo que necesitaríamos, ¿no? Probablemente la disponibilidad de servicios suficientes en medio rural es otro de los aspectos fundamentales. Este sería el primer bloque. Por tanto, necesitamos una carta de servicios. Lo que hemos podido hacer en este posicionamiento, de momento, es tener un relato bastante completo de lo que tendría que reflejar esa cartera, pero no tenemos cartera. Vamos a ver quién hace esa cartera y cómo se produce la posibilidad de que esa cartera esté claramente definida y reconocida, ¿no? El segundo gran bloque, accesibilidad universal y diseño para todas las personas. Accesibilidad universal, diseño para todas las personas, no discriminación, igualdad de oportunidades. Este segundo bloque, a pesar de los años de legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, todavía es francamente deficitario en el mundo de la salud. Y lo es también en el mundo de los servicios sociales, paradójicamente. Bien, pues esa dimensión de espacio sanitario integrado comporta un discurso y comporta una acción para conseguir que exista legislación suficiente y, sobre todo, desarrollo normativo adecuado para que cualquier recurso, cualquier centro, cualquier procedimiento tenga estas condiciones. Esto puede ir desde una pictografía unificada o una señaléctica unificada, pasando por protocolos adecuados en la atención por parte de los profesionales, hasta elementos fundamentales de adaptación en todo lo que significa la perspectiva de género. O sea, sabéis perfectamente, las mujeres, que en muchas ocasiones os encontráis en este sistema con la doble discriminación para un diagnóstico. Un posible cáncer de mama, pues según en qué condición de discapacidad te encuentres, te va a poner en un brete, o sea, y a partir de aquí, pues bueno, pues ya afecta evidentemente a la propia dignidad y bueno, pues tanta inversión, tanto dinero gastado en medios diagnósticos que en ocasiones se nos han llevado buena parte del presupuesto que necesitaríamos y luego no hay una adaptación básica mínima a nivel de protocolo y a nivel de herramientas, ¿no? También el ámbito rural es otro gran discriminado. Por tanto, no solamente en carencia de servicios, sino también en acceso a los mismos, ¿no? Otra dimensión son las capacidades, las competencias
el desarrollo de los profesionales. Y esto no solamente en cuanto a una mejor formación, sino en una redefinición de perfiles. Los perfiles competenciales en cualquier figura profesional de salud o de servicios sociales tiene que poder incluir tanto la preparación en materia de accesibilidad, en materia de diseño para todos, en materia de igualdad, de trato, de igualdad, de no discriminación, como en otras competencias más específicas en relación a la diversidad de síndromes y en relación a la diversidad, vamos a decir, de enfermedades asociadas a determinadas discapacidades. Este es un nivel de cultura y de preparación que hace falta una actualización de diseños curriculares. Pero también, muy probablemente, nos hace falta nuevas figuras profesionales. O sea, por tanto, el gran debate de lo que sería la profesionalidad es un debate donde necesitaremos alianzas, lógicamente, pero es un debate rico, apasionante, donde las veces que lo hemos trabajado más a fondo hemos detectado excelentes buenas prácticas, profesionales en determinados centros que se han arremangado, que se han puesto y que motu propio, pero prácticamente nunca hemos detectado toda una comunidad autónoma, ni mucho menos en el ámbito global del Estado, que trabaje a fondo una actualización de perfiles y desarrollo profesional. Esto es clave, este es un elemento clave, tanto desde el punto de vista de fondo como de forma. O sea, tenemos que conseguir una profunda alianza con los sectores profesionales del ámbito de salud y también de servicios sociales para avanzar en ello, ¿no? La coordinación es un clásico que nunca se alcanza bien, pero necesitamos un sistema único de valoración, probablemente también de la discapacidad, de la funcionalidad, del funcionamiento, si pudiéramos llamarle así, en el futuro, pero seguro desde el punto de vista integral de salud y apoyo social. O sea, necesitamos un sistema único de valoración que nos lleve también a itinerarios y a diseños de historias clínicas sociales unificados, los cuales sean evidentemente accesibles con la protección de datos correspondiente a los profesionales que intervienen, pero también sean accesibles a la persona y la persona pueda tener con ello una posibilidad mejor de defender sus derechos. En muchas ocasiones vas de Judas a Pilatos. O sea, no, esto no me corresponde a mí. Usted váyase a este otro sitio, que esto es competencia de este otro. No, oiga, que esta valoración se la hicieron a otro. Hemos perdido el disquete. Esto no hace mucho lo viví directamente. Hemos perdido el disquete en un tema de pruebas. Bueno, pues hay comunidades autónomas que todavía, pues esto de tenerlo así online, son datos sensibles, cuidado porque es un tema delicado, pero ya hay maneras de proteger datos sensibles. Y en todo caso aquí puede haber algún elemento de conflicto entre derechos, pero está claro que las personas tenemos que tener el derecho a disponer de la información adecuada para defendernos, para poder incluso participar activamente en nuestra propia salud, ¿no? Por tanto, la dimensión de sistemas de información pasaría a ser toda otra, gobernanza y más de más I, formación. Aquí habría unas cuantas cuestiones más, pero creo que si tengo que destacar serían probablemente estas cuatro: cartera de servicios, accesibilidad universal, empoderamiento, formación de los profesionales, un sistema integrado, bien coordinado, que permita ejercer a fondo una buena gobernanza y el ejercicio de los derechos, ¿no? 5 minutos. ¿Sí, Luis? ¿Apuro un poco? Bueno. Hasta aquí la presentación, vamos a decir, del trabajo que hemos hecho, muy esquemática. Yo creo que vale la pena, cuando se publique o cuando esté disponible, tener este estudio y trabajarlo. Esto ya son más reflexiones mías o consideraciones, propuestas mías. Una es que probablemente incluso personas que llevamos años trabajando, yo en una época, hace muchos años ya, los años 90, fui codirector del programa Vida als Anys, Vida a los Años, uno de los primeros programas sociosanitarios, que en este caso se aprobó el 86 en Cataluña. Bueno, pues llevo muchos años con esto y aún así pues me puedo perder. O sea, creo que estamos en un terreno donde haría falta disponer de herramientas muy básicas, muy pedagógicas, muy utilizables, de monitorización, de checklist, de comprobación de cualquier persona. Esto lo suelen hacer más por los nortes de Europa. Por el mundo anglosajón es muy habitual que organizaciones, vamos a decir, de lobby, de
de defensa de derechos dispongan de herramientas sencillas y, en todo caso, si esto es algo que podemos colaborar en el marco mismo del proyecto, encantados. Pero tenemos que tener algún tipo de herramienta que cualquier activista, militante del CERMI, del sector de la discapacidad, pero evidentemente los CERMIs autonómicos, puedan de alguna manera hacer diagnósticos y hacer una abogacía que tenga pues una música armónica y consistente, y que demos reiteradamente en los mismos puntos, como mínimo los básicos. Esto es una reflexión, propuesta de tipo método que creo que en este caso merecería, aparte de todo el gran trabajo que se está haciendo y que se puede hacer por parte del CERMI estatal, ¿no? Y luego creo que hay otra dimensión imprescindible, reforzar alianzas en este sector, tanto con las incipientes plataformas de crónicos, los usuarios de la salud en España, como tantos otros usuarios tenemos una dimensión débil, como con las dimensiones profesionales, médicos, enfermeras. O sea, necesitamos ahí mayores alianzas. Y por último, y como dicen los ingleses, no menos importante, esto se puede hacer, esto se puede pagar, esto se puede realizar. Estamos hablando de invertir en salud, de invertir en desarrollo humano. Es la inversión más inteligente que podemos hacer. Los recortes que se están haciendo muy probablemente no responden a ninguno de los tres principios que la Unión Europea nos plantea para el futuro, que es inteligencia, inclusión y sostenibilidad. La mayoría de estos recortes no nacen de la inteligencia, no generan inclusión y mucho menos sostenibilidad. ¿Hay maneras de financiar aquello que ahora es difícil de sostener e incluso de desarrollar y de crear nuevos servicios? Evidentemente. Sencillamente, y es una propuesta a motu propio, nos hace falta civismo fiscal, nos hace falta una nueva fiscalidad, nos hace falta un sistema en el que unos pocos no se lleven los dineros y se los administren alegremente, donde unos pocos se puedan enriquecer de manera notoria y acumular grandes patrimonios, mientras tanto que muchos se encuentran con graves dificultades para cosas tan básicas como poder defender el derecho a su salud. Por tanto, yo creo que la dimensión de la fiscalidad ya está llegando el momento que el conjunto del tercer sector social, como gran agente social que tiene que ser, lo afronte a fondo y se deje ya de chiquitas. O sea, entre realmente a defender que tenemos derecho. En España es uno de los países de la OCDE con más fraude fiscal, con un 25%, y aparte de esto hay algunas otras cosas que se podrían hacer. Pero me voy a parar aquí porque si no, no veo la roja. No veo la roja. Bueno, básicamente esto es de motu propio, no estará en el estudio, no lo veréis, pero entiendo que esto y muchas otras cosas se pueden financiar si entramos en una dimensión, última reflexión. Estamos siempre desde el tercer sector social muy centrados en defender los derechos y en defender una oferta de servicios suficiente. Normalmente no entramos, pensamos que esto no es nuestra responsabilidad o entramos muy poco el plantear cosas relacionadas con la capacidad de satisfacer la demanda, con la financiación. Pues quizás ya es hora de que empecemos vamos a decir, no a desconfiar, pero a confiar en que nosotros también somos capaces de hacer propuestas en temas tan notorios como es una fiscalidad justa, equitativa, sostenible, que permita invertir en salud y en desarrollo humano. Muchas gracias y a vuestra disposición. Nos vamos.